Bueno, buenas tardes para todos. No sé si me escuchan adecuadamente. Sí, Sí, se escucha bien. se escucha. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente de Coloplast por permitirme estar con ustedes. Para mí es un honor poder compartir un rato y discutir sobre un tema que me apasiona, que es el detrusor hipocontráctil. Y en este caso vamos a hablar un poco de lo que es el diagnóstico urodinámico del tratamiento y la finalidad de poder diagnosticar a tiempo justamente un detrusor hipocontráctil, porque en función de un diagnóstico adecuado es que nosotros vamos a poder eventualmente accionar, o ante un diagnóstico de un detrusor hipocontráctil creo que nuestras conductas van a cambiar frente a determinadas conductas que vamos a tener, como por ejemplo intervenir quirúrgicamente en una paciente que tiene incontinencia urinaria de esfuerzo y tiene un detrusor hipocontráctil. No es lo mismo que intervenir en una paciente con un detrusor absolutamente normal. Muy bien, vamos a pasar entonces la siguiente. Estos son mis conflictos de intereses. Esta es una charla auspiciada por Coloplast y por lo tanto este es mi conflicto de intereses. Siguiente. Básicamente, cuando hablamos de detrusor hipocontráctil, tenemos dos grandes desafíos para tomar en cuenta. Uno es la definición en sí misma, la definición por sí de lo que es un detrusor hipocontráctil, y otro es poder tener un diagnóstico adecuado de un detrusor hipocontráctil. Ahora vamos a ver un poquitito porque se confunde y mucho lo que es una vejiga hipoactiva de lo que es un detrusor hipocontráctil, y no son exactamente sinónimos, al menos no siempre. Podemos continuar con la siguiente. Disculpe que estamos haciendo así, pero resulta que no puedo pasar yo directamente a las diapositivas. Entonces, la definición de lo que es un detrusor hipocontráctil viene de Magnus Paul, de Paul Abrams, del grupo de estandarización de la ICS, que lo define en el año 2002. En el año 2002, este grupo de trabajo lo que determina es que el detrusor hipocontráctil básicamente está definido por una contracción reducida en su fuerza o en su duración, de lo cual resulta un vaciado vesical prolongado en el tiempo o eventualmente una falla en el vaciamiento completo en un determinado marco de tiempo. Esta es la definición original, y también en este grupo de estandarización lo que definen es el detrusor acontráctil, ¿sí?, con la falta de contractilidad o la falta de presión demostrada en un estudio hidrodinámico. Por lo tanto, lo que estamos viendo básicamente es el detrusor hipocontráctil, definido básicamente por los síntomas, y el detrusor acontráctil está definido por una variable urodinámica, lo cual ya hace un poco de ruido. Pero esta es la definición original y la definición que nosotros tenemos en cuenta hoy en día. Pasamos a la siguiente. En el 2018, un grupo básicamente el grupo de terminología de la ICS vuelve a tomar el tema de la hipocontractilidad, y lo que toma es básicamente el tema de vejiga hipoactiva. Y fíjense que es parecido, porque toma bladder underactive o vejiga hipoactiva. Está caracterizada por un chorro urinario lento, o sea, básicamente signos, hesitancia o eventualmente dificultad para vaciar la vejiga. Sí o no con un vaciamiento vesical completo. Por lo tanto, y puede incluir síntomas o no de almacenamiento. Por lo tanto, vemos que, que la vejiga hipoactiva y el detrusor hipocontráctil no serían exactamente términos que irían de la mano. O sea, no siempre es así, no siempre tenemos un detrusor hipocontráctil cuando tenemos una vejiga hipoactiva. Siguiente. Se pierde un poco en la animación, así. Porque, por ejemplo, por definición, ¿sí?, lo que tenemos es, básicamente lo que nos dice es en vejiga hipoactiva que tenemos un flujo urinario lento, ¿sí? Tenemos un flujo urinario lento, pero no hay mililitros por segundo en el cual establecer un parámetro. No nos dice cuánto es su flujo urinario lento, bueno, cuánto es bajo. Nos dice que existe hesitancia y eventualmente esfuerzo para orinar, y realmente uno se pregunta si las mujeres realmente necesitan esfuerzo para orinar. Estoy de acuerdo con que los hombres a lo mejor lo necesiten, pero la pregunta es, ¿las mujeres necesitan esfuerzo para orinar debido a que, o básicamente a relajar el piso pelviano como para lograr una buena micción? Con o sin la sensación de un vaciado incompleto, acepta que eventualmente las pacientes pueden tener un vaciado que sea incompleto, y por lo tanto determina la posibilidad de un residuo
postmiccional, pero tampoco nos dice cuál es el valor del residuo postmiccional. Y a su vez también nos dice que puede haber síntomas de almacenamiento, por lo cual va a haber una concurrencia de síntomas de vaciado y síntomas de la fase de almacenamiento. Siguiente. Por lo tanto, lo que vemos en estas dos definiciones básicamente es la ausencia de números. Es bastante, podemos volver hacia atrás. Entonces, en las dos definiciones, tanto en el detrusor hipocontráctil como en el de vejiga hipoactiva, una de las características primarias es la falta de números que nos determinen, es decir, la falta de parámetros. Y esto es lo que nosotros eventualmente le pedimos a las sociedades que nos traten de ayudar para tener algún parámetro fijo en el cual nosotros ponernos en consideración. Siguiente. Entonces aparece bastante claro que obviamente el paralelismo, o sea, junto con lo que es vejiga hiperactiva, está más claro que nunca, en el cual vamos a tener el diagnóstico, por un lado, de los síntomas de vejiga hiperactiva y vejiga eventualmente hipoactiva o una vejiga hipocontráctil eventualmente. Pero en la variable urodinámica, entonces ahí ya hablamos de un detrusor hiperactivo, es decir, cuando tenemos un valor de presión, entonces ahí sí podemos determinar que un detrusor es hipocontráctil o un detrusor es hiperactivo. Un poquitito más adelante, siguiente, vamos a ver el trabajo. Un poquitito más adelante vamos a ver el trabajo del grupo de trabajo del ICI en el 2019, que pone esto, digamos, más claro posible, en donde los síntomas son los que constituyen el síntoma de vejiga hipoactiva y eventualmente el síntoma de vejiga hiperactiva, mientras que el hallazgo urodinámico nos habla de la presencia de un detrusor que actúa como tal. Si bien en sí mismo, desde el punto de vista urodinámico, cuando hablamos de detrusor hiperactivo o de detrusor hipocontráctil, lo único que estamos haciendo referencia es que nosotros estamos tratando la presión que supuestamente su contracción o su falta de contracción originaría, pero básicamente estamos buscando ese número en función de un hallazgo urodinámico, lo cual también no es cierto, porque puede haber contracción sin que nosotros la estemos o que encontramos un parámetro urodinámico, al menos no con los equipos que tenemos hoy en día. Obviamente que si tuviéramos que determinar si existe una contractilidad aumentada o una contractilidad nula o una disminución de la contractilidad, tendríamos que estar hablando de estudiar in vitro a las células de detrusor, con lo cual estaríamos hablando de un estudio de investigación que obviamente para la clínica no es plausible, ¿no? Pero tener esto en consecuencia, que nosotros cuando hablamos de síntomas, entonces básicamente estamos hablando de síndromes, como el síndrome de la vejiga hipoactiva o el síndrome de la vejiga hiperactiva, y cuando tenemos un hallazgo urodinámico, entonces ahí sí recién podemos hablar de un detrusor hiperactivo o un detrusor hipocontráctil. Siguiente. Aunque del todo en un sentido estricto, como veíamos, no es real, porque si yo quisiera tener exactamente una definición de una contractilidad del detrusor de una fuerza reducida, obviamente esto va a estar en relación a la habilidad del detrusor para generar una presión de vaciado y mantenerla a través de un determinado flujo urinario en el tiempo. Y esa es la medida de fuerza del detrusor, y eso solo lo puedo obtener in vitro, como veíamos recién, y por lo tanto sería una definición fisiológica, que no es viable para el uso de la clínica urológica. Siguiente, por favor. Les comparto entonces este caso, no sé si están viendo, esta es una paciente mía, hace unos 2 meses o 3 meses yo la vi, y este es un estudio urodinámico para que tratemos de entender lo importante que es escuchar a los pacientes. Esta es una paciente que me decía que no tenía ningún tipo de trastorno miccional, entonces yo interpreté que básicamente o debería tener un detrusor que levantaba un poco de contracción durante la fase de vaciado, acá la orden miccional, y comienza la fase de vaciado, y cuando comienza la fase de vaciado vemos que, ya sea por inhibición o lo que sea, verdaderamente aparece como una serie de artefactos que se repercuten en su flujo. En realidad, acá cuando visualizamos para atrás, cuando visualizamos que existe una especie de contracción de al menos 5 a 10 centímetros de agua del detrusor, me parece a mí que corresponde a una presión abdominal de descenso, y esta presión del detrusor de Cummast, que marca hasta 18, verdaderamente no es real. Y el vaciado logró un vaciado del 65%. Entonces, realmente uno no le queda bien claro
con este tipo de cuadro si esto es verdaderamente un detrusor hipocontráctil. Por eso siempre hacemos referencia, cuando hablamos de urodinamia, siempre a lo mismo. O sea, nosotros en el interrogatorio, en las cartas de admisión, en los cuestionarios que completan los pacientes, muchas veces tenemos mucha más información de lo que a veces logramos en un estudio dinámico, porque el estudio dinámico trata de ver la realidad, pero no siempre lo logra. Y es así que, siguiente a este estudio dinámico, a la paciente le pido un vaciado, ¿sí? Siguiente, por favor. Y la uroflucometría que tiene la paciente es absolutamente normal. Por lo tanto, esto simulaba ser una paciente que probablemente por inhibición o por tener 2 K30, en ese lado tenía una K30, pero por tener una K30 en la uretra, verdaderamente no tuvo un buen desempeño en su fase miccional, y obviamente esto me indica que la paciente tiene una buena curva, que probablemente tiene una buena contractilidad vesical, y debo interpretar que lo que estaba viciado de error era lo anterior, era la fase de vaciado del estudio urodinamico. Podría repetir el otro estudio dinámico si la paciente, o si tengo dudas, o si se me da la oportunidad. Pero el estudio dinámico por lo menos pretende replicar la realidad, no siempre debe poder en todos los casos. Siguiente, por favor. Este es un trabajo de Andrew Gamy y de Paul Abrams, en el cual nosotros nos basamos frecuentemente para tener una idea de cuándo estamos hablando de un detrusor hipocontráctil para nuestra realidad actual. Si tenemos una presión de detrusor al Qmax menor a 20, un Qmax menor a 15 y en algunos casos menor a 12, y luego vamos a ver por qué, mililitros por segundo, y un vaciado efectivo de menor al 90%. En estos casos, cuando obviamente está excluida una obstrucción infravesical, consideramos que entonces el paciente padece la paciente padece de un detrusor hipocontráctil. Seguimos. Entonces, como veíamos antes, o sea, los hechos estaban dados en el interrogatorio, la carta de anexión, la uroflucometría, ya tenemos mucho de nuestros datos que nosotros necesitamos, pero si bien ahí sí empieza la formación de los síndromes, y por lo tanto empezamos a agrupar a nuestros pacientes y a tratar de achicar un poquitito el campo de lo siguiente, de lo que estamos estudiando. Pero, siguiente, por favor. Caro. Ok. Pero si estamos hablando de un detrusor hipoactivo urodinamico, esos números que nosotros estamos tratando de conseguir son estos que nos proponen la mayoría de los trabajos. En los hombres utilizamos el Bladder Contractility Index, que presenta menor a 100, y en las mujeres, como veíamos, utilizamos un Qmax menor a 15 o eventualmente menor a 12, de acuerdo a los diferentes parámetros, y después podemos ver la cantidad de parámetros que son plausibles de ser utilizados, y una presión del detrusor al Qmax menor a 20 centímetros de agua. Entonces ahí sí tendríamos un diagnóstico de lo que es un detrusor hipocontráctil o un detrusor o una vejiga hipoactiva. Siguiente. Este es un trabajo verdaderamente viejo, este es un trabajo de Resnick y Yala de 1989, en lo cual básicamente lo que ellos determinaron es que la frecuencia de los pacientes que se encontraban hospitalizados o al menos institucionalizados era verdaderamente muy alta, y estos pacientes tenían unas alteraciones vesicales tanto en hiperactividad o en hipoactividad bastante frecuente, y era muy notorio. Entonces lo que hicieron fue estudiar a estos pacientes desde el punto de vista urodinámico, y así determinaron, por ejemplo, que de la población que se encontraba hospitalizada o al menos institucionalizada, encontraban un 8% de esos pacientes que tenían directamente un detrusor hipoactivo, según los parámetros que habían puesto Resnick y Yala para tal fin. Pero si sumábamos a aquellos pacientes que tenían una hiperreflexia del detrusor, pero a su vez tenían una contractilidad disminuida, y que era el 30%, vemos que sumando llegamos al 38%. Por lo tanto, no siempre es el primer diagnóstico y muchas veces se encuentra asociado a otra patología, pero el detrusor hipocontráctil es verdaderamente un cuadro muy frecuente. Este trabajo de 1989 ya lo ponía dentro de la mesa a considerar como una patología muy frecuente, sobre todo en gente mayor y sobre todo en gente institucionalizada, y a su vez lo ponía que cursaba además junta con otro tipo de patologías, como por ejemplo una vejiga hiperactiva. Entonces esto es lo que nosotros conocemos hoy en día como el COU, que es la coexistencia
de una vejiga hiperactiva con un detrusor acontráctil o hipocontráctil y que muchas veces está mal estudiado, porque básicamente la mujer se caracteriza en ese caso por tener frecuencia, urgencia miccional y a la hora de ir a su fase de vaciado, básicamente no tiene una buena contractilidad. Como el discurrir del interrogatorio muchas veces es difícil porque estas pacientes además ya tienen un cuadro neurológico, además es muy probable que estas pacientes antes de tener un diagnóstico certero sobre si tienen una contractilidad adecuada o no, sean sometidas a tratamientos con anticolinérgicos o con un agonista beta-3, cuando verdaderamente estas pacientes tienen un detrusor acontráctil o hipocontráctil. Lo cierto es que tienen las dos patologías, tienen un COUD y por lo tanto tienen un detrusor hiperactivo más un detrusor arrefléxico o hipocontráctil. Es importante tratar de entender esto, buscar el residuo postmiccional, porque estas pacientes eventualmente se pueden ver muy beneficiadas con eventualmente un anticolinérgico o eventualmente un agonista beta-3 o combinaciones de ambos, pero es muy frecuente que estos pacientes también tengan que ser sometidos a cateterismo limpio intermitente por el alto residuo postmiccional que puede quedar. Siguiente. En este trabajo, o sea, lo que se estudió, o sea, con un N muy alto, casi 1.200 pacientes mayores de 65 años, y otra vez lo mismo. Estábamos tratando de diferenciar, o sea, vemos cómo la presencia de detrusor hipocontráctil aumenta a medida que aumenta la edad, y por otro lado, lo mismo que acaba de notar Resnick y Ayala casi 30 años antes, que el detrusor hipocontráctil no se presenta solo, o al menos se presenta solo en el 20% de los casos. Sin embargo, si sumamos todos los otros cuadros en los cuales hay una obstrucción infravesical o eventualmente hay una incontinencia urinaria de esfuerzo o hay una obstrucción, eventualmente o hay una hiperactividad, también está presente la hipocontractilidad. Entonces, la hipocontractilidad es mucho más frecuente de lo que nosotros creemos y está presente en gran parte de la población, siempre. Entonces, ya llegamos a los grandes problemas que nosotros tenemos. Este paciente que nos consulta por frecuencia, este paciente que tiene un alto residuo postmiccional, la paciente que tiene una incontinencia urinaria continua o eventualmente una incontinencia urinaria de esfuerzo, esa paciente que sufre infecciones urinarias a repetición y nosotros no sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo y por detrás eventualmente de otros cuadros, porque estos pacientes, sobre todo dañosos, eventualmente son pacientes que con mucha razón pueden tener, o con mucha justicia, pueden tener ya una vejiga por el hecho de un aging bladder, o sea, pueden llegar a tener una vejiga hiperactiva, eventualmente por detrás cursa una hipocontractilidad, que es la madre de todos estos problemas. Siguiente. Entonces, ¿cómo tratarlo? Al igual que para lo que es el síndrome de vejiga hiperactiva, la realidad nos indica que estamos muy lejos de tener que ofrecerle a todos el mismo tratamiento. Y dado lo que veíamos recién sobre las posibilidades de combinaciones, es que nosotros vamos a tener que llevar a esto, que es el tailor treatment o el tratamiento a medida, especial para cada paciente en función de las diferentes patologías que él tiene. Siguiente, por favor. Todos nosotros sabemos perfectamente y hemos estudiado la que es la presencia de los fenotipos en vejiga hiperactiva, pero lo cierto es que la fenotipificación en realidad empezó primero en el detrusor hipocontráctil y luego sí se mudó hacia el estudio de la vejiga hiperactiva. En el caso del detrusor hipocontráctil apareció un primer trabajo en el año 2017, resultado de un trabajo también del ICI, en el cual lo que hace, lo dividió en niños, ¿sí? En jóvenes idiopáticos con disfunción de vaciado, en adultos mayores y en pacientes neurológicos. La verdad es que este tipo de fenotipificación no tuvo éxito, no fue aceptado por la comunidad y quedó de lado, y posteriormente apareció una fenotipificación en el caso de mujeres de acuerdo a la edad, el estado menopáusico y una clasificación neurodinámica, pero que lamentablemente tampoco tuvo buena acogida por parte de la sociedad médica, y estas dos fenotipificaciones quedaron de lado. Una interesante siguiente fenotipificación que a mí me gustaría, pero que todavía no ha sido redactada, sería esta, que es la que yo veo desde el punto de vista más práctico. Es decir, si tenemos mujeres que tienen detrusor hiperactivo con micción completa, sin residuo postmiccional y se encuentran asintomáticas, entrarían dentro de un tipo de fenotipo porque es una
un fenotipo verdaderamente que no me presenta mucho problema, es decir, está de alguna manera compensado. Ahora, hay mujeres que tienen detrusor hipocontráctil, pero que tienen síntomas del tracto urinario inferior, y estas mujeres pueden tener una micción disfuncional. Entonces, estas mujeres requieren de un tipo de tratamiento. Y hay otras mujeres que eventualmente no logran una micción y tienen son mujeres con detrusor hipocontráctil que no logran micción alguna. Y para ellas tenemos otro tipo de tratamiento. Entonces, estos tres tipos de estándares, que obviamente no siempre se presentan así, digamos, tan claros, realmente son el punto a donde nosotros deberíamos de apuntar. Esta fenotipificación no ha sido redactada aún, reitero que es a mi gusto, digamos, la que más me gustaría de utilizar. Siguiente. Y en el Tailor Treatment vamos a tener que tener algunas cosas en consecuencia. Por supuesto, no tenemos un protocolo terapéutico que nos vaya a asegurar que estas pacientes tengan una mejoría en su calidad de vida, ni en la prevención de las complicaciones, pero hay ciertas cosas que tenemos que tener en común, hay ciertas cosas, puntos claves, que es que obviamente esta paciente tenemos que asistir en pos de una mejor calidad de vida. Hay que prevenir siempre daños del tracto urinario superior, o sea, nosotros siempre vamos luchando hacia arriba para prevenir los daños en el tracto urinario superior y prevenir la insuficiencia renal o el deterioro de la funcionalidad renal, y la prevención de la retención crónica, formación de litasis, la presencia de incontinencia urinaria continua, la micción asistida con Valsalva, que eventualmente va a llevar a temas posteriores como trastornos de piso pélvico, prolapsos, etc. Y entonces, si logramos tener estos puntos claves y estos puntos como una idea conceptual de asistir al paciente en el que te padece, o cuando nosotros creemos que tiene un detrusor hipocontráctil, y llevarnos estos puntos claves en la atención, creo que vamos a ser mucho más acertados a la hora de poder intervenir, terapéuticamente con estos pacientes. Siguiente, por favor. Y esto es lo que le veía hablar de los fenotipos. En los fenotipos, o sea, básicamente tenemos dos extremos. O sea, la paciente que tiene un detrusor hipocontráctil y está absolutamente compensada, y la paciente del otro lado, de la otra cara de la moneda, la paciente que tiene un detrusor hipocontráctil y nunca se le prestó atención y eventualmente ya está en insuficiencia renal, tiene un residuo pomisional elevadísimo, cursa con obstrucción, cursa con dilatación de la vía urinaria, o ya tiene litos, cursó con infecciones, algunas de ellas graves, o que la llevaron eventualmente a muchos de ellos a la muerte directamente. Entonces, los dos tipos de escenarios son desde el paciente que está absolutamente compensado, el que empieza su descompensación, y el que está absolutamente descompensado. Mi pregunta siguiente es, eventualmente, si nosotros tenemos una idea muy clara de en qué momento, porque yo no la tengo al menos, en qué momento intervenir. Es muy difícil indicarle, por ejemplo, cateterismo intermitente, o pensar en que nosotros tenemos que ir hacia un procedimiento quirúrgico como el implante de un neuromodulador sacro en un paciente que está absolutamente compensado. Y si no está absolutamente compensado, bueno, ¿en qué momento de su camino hacia la descompensación yo eventualmente tengo que actuar? Voy a poder actuar cuando ya el paciente está en el último tramo, es decir, cuando el paciente está insuficiente renal, con alto residuo, con complicaciones como litiasis, o eventualmente que está obsedado y todo lo demás, es poco probable. Y por lo tanto, este área, o sea, justamente es el de nuestro mayor interés, donde nosotros eventualmente empezamos a detectar cierta descompensación de ese paciente, y nosotros ahí sí tenemos que actuar. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los puntos a tener en cuenta cuando hablamos del tratamiento conservador? Obviamente, vamos a hablar siempre de un seguimiento clínico que sea continuo, y esto lo podemos ejercer tanto nosotros como médicos urólogos, como totalmente clínico que sigue a cargo, y es importante tener en cuenta siempre una buena relación con el clínico a cargo del paciente. El vaciado vesical tiene que ser programado, por lo tanto hay que poner horarios para que el paciente tenga en cuenta a qué hora debe vaciar su vejiga, porque esto tiene que ser programado, y por lo tanto también yo sugiero que los pacientes anoten, porque está comprobado y hay varios trabajos que indican que el uso de una carta de micción, o uso de una carta miccional, para que el paciente constate y visualice verdaderamente cómo eventualmente evoluciona en forma favorable o desfavorable a través de la carta de micción, es muy importante, y los pacientes que realizan
carta de admisión son los pacientes que mejor suelen tener una especie de aceptación del programa que nosotros les vamos a ofrecer. Vaciado vesical en 2 o 3 tiempos, no es necesario que el vaciado vesical sea en un solo momento. Es probable que el paciente requiera utilizar Valsalva o que le dé. Obviamente voy a indicar kinesiología, eventualmente en estas mujeres para la relajación del piso pelviano. Vamos a ver qué pasa con el tratamiento, luego con el tratamiento de los alfa bloqueantes y demás, que son muy utilizados, pero no sé si tenemos un criterio médico que nos avale. Y un cateterismo intermitente limpio, por supuesto, para estos pacientes. Sabemos que el cateterismo intermitente limpio va a ser el tratamiento ideal. Y un catéter permanente eventual, cuando no se pueda de ninguna otra manera, transuretral o eventualmente una talla, que sería mejor todavía en algunos pacientes en las cuales no tenemos otra alternativa y no tienen capacidad o no todos ni el dinero, ni estamos en el mismo como para poder realizar social el cateterismo intermitente limpio. Hay que tener en cuenta que tenemos que tratar a los pacientes en la realidad en la cual ellos están, y no como supuestamente nos dicen los guidelines internacionales que lo tenemos que hacer. Muchas veces nos tenemos que adaptar a la realidad del paciente. Siguiente. Siguiente. Y está claro que el tratamiento conservador y que revolucionó todos los tratamientos en los pacientes con altos residuos pofuncionales y en pacientes con residuo pofuncional elevado, con lotrusor hipocontráctil, obviamente es el autocateterismo limpio intermitente, que obviamente está descrito desde Añares, o sea, previo a la de Cristo, y desde Egipto está descrito la presencia del autocateterismo limpio intermitente. Nosotros lo indicamos realizar cada 3 o 4 horas. Obviamente tenemos complicaciones como hematuria, infecciones, falsas vías, estenosis uretral, y le tenemos que decir a nuestros pacientes que esto va a suceder. Y, como siempre, requerimientos: buena higiene, que la paciente tenga una capacidad motriz o eventualmente que alguien que esté asociado al cuidado de esa persona tenga la capacidad motriz e intelectual como para poder realizar eventualmente un buen cateterismo, y capacidad motriz y visual, obviamente, y que existe un apoyo social y eventualmente una enfermería asistencial, que eso en buena parte a veces se preocupa, obviamente, la industria de tener una buena asesoría para que nuestros pacientes lleguen a buen destino con el inicio del cateterismo y no tengan esa barrera donde están solos a iniciar el cateterismo y no pueden progresar. ¿Sí? Siguiente. En cuanto al tratamiento conservador, el siguiente punto que tenemos que tener en cuenta es los alfa bloqueantes. Casi todos alfa bloqueantes. Y la verdad es que yo no estoy... Acabo de perder la pantalla, ahora sí. Y la verdad que la bibliografía mundial, o sea, lo que nos dice la bibliografía mundial es que no estamos tan de acuerdo con el uso de los alfa bloqueantes, al menos no es verdaderamente real que, por ejemplo, el Qmax aumente con el alfa bloqueante, que tampoco es real que aumente la respuesta del vaciado completo y eventualmente los síntomas de SCORE, o sea, eventualmente la escala visual. Por lo tanto, siguiente, habría que chequear un poquitito cuál verdaderamente es significativo en el uso de los alfa bloqueantes para este tipo de pacientes. Porque en ciencia, a decir verdad, digamos, ningún tratamiento ha demostrado ser absolutamente efectivo. Y este es un trabajo reciente, 2021, el cual, o sea, es un trabajo, un review, un metaanálisis de Kahn, en donde él valora una cantidad de trabajos, 1.200 trabajos, de los trabajos incluidos se utiliza un GRADE, de los cuales solo quedan 46, y lo que muestra que no hay diferencias significativas entre un alfa bloqueante versus placebo, e inclusive lo muestra de otra manera en los pacientes que tienen, como veíamos previamente, un COU y tienen una coexistencia de vejiga hiperactiva y vejiga hipocontráctil o detrusor hipocontráctil, tampoco ve una diferencia que sea estadísticamente significativa entre aquellos que usan un alfa bloqueante más un anticolinérgico, mientras aquellos que utilizan un anticolinérgico y solo como monoterapia. Entonces, el agregado del alfa bloqueante impresiona, que si bien es lógico pensar que yo le voy a dar a un paciente un alfa bloqueante para tratar de disminuir
digamos, el factor de resistencia uretral, porque haría efecto a nivel del cuello vesical y por lo tanto el factor del doublet, estoy tratando de disminuir su presión, debería lograr un mejor vaciado. Pero obviamente los estudios nos indican que eso no sucede y por lo tanto no están tan indicados los alfa-bloqueantes para este tipo de cuadros. Siguiente. Bueno, Kim obviamente responde a lo mismo, trata de estudiar, o sea, cómo impactan, digamos, los alfa-bloqueantes y realiza un metaanálisis. Él toma cerca de 11 o 12 trabajos y de estos 11 o 12 trabajos solo quedan 6 y esto fue presentado en 2016 y dentro de los cuales el único que verdaderamente entra dentro de una mejoría significativa es el IPCS score contra el residuo postmiccional, el flujo máximo y eventualmente, obviamente, los eventos adversos, donde o sea, el alfa-bloqueante no muestra mejorías, donde muestra mejoría únicamente es en el IPCS. Siguiente. Por lo tanto, si tenemos que hablar qué es lo que dicen las sociedades, vamos a ver que el guideline de este año, porque se publicó en el 2022, el guideline europeo en el manejo no neurogénico de los síntomas urinarios del tracto urinario bajo en la mujer, en mujeres con detrusor hipocontráctil nos dice esto, o sea, el guideline europeo, en mujeres con detrusor hipocontráctil, el uso de los alfa-bloqueantes previo a cualquier otro método tiene digamos, una recomendación verdaderamente débil. Y el uso de alfa-bloqueantes en mujeres con obstrucción del tracto de salida debe ser discutida en función de los beneficios y los eventuales eventos adversos que le va a producir el uso de los alfa-bloqueantes, también con una recomendación débil por parte de los guidelines europeos. Siguiente. Mientras que también eventualmente podemos tomar, o sea, el uso de drogas que tratan de aumentar el efecto eferente, si tratan de elevar el efecto motor o eventualmente tratar de estimular al reflejo de la micción. Y así tenemos agonistas muscarínicos como el betanetrol, que la mayoría de los pacientes que llegan a nuestro consultorio con diagnósticos de hipocontráctil están medicados con betanetrol, obviamente, o inhibidores de la colinesterosa que con la neostigmina. Obviamente hay muy pocos estudios que prueban, o ninguno prácticamente que esté bien trazado, que prueban que son efectivos. Por lo tanto, el guideline europeo determina que su uso no está recomendado con una recomendación fuerte a este nivel. Por lo tanto, debemos abolir el uso del betanetrol o cualquier inhibidor de la colinesterosa. Siguiente. En cuanto a la prostaglandina D2, obviamente también no está demostrado su efectividad y no se debería utilizar, o sea, básicamente su efecto es inotrópico para estimular la respuesta del músculo liso, previene obviamente la liberación de noradrenalina de los terminales nerviosos simpáticos, se administra eventualmente la prostaglandina 2 a nivel intravesical, pero conlleva un aumento de la presión intravesical con una disminución de la apertura uretral. No está recomendado su uso tampoco y tiene una eficacia, digamos, no comprobada, por lo tanto, en el guideline aparece como no recomendado también. Siguiente. Saliéndonos ya entonces de los medios o de los tratamientos conservadores, nos vamos a un tratamiento quirúrgico. No voy a hablar demasiado del tema porque es demasiado específico y no está puesto sobre el temario del día de hoy, pero la neuromodulación sacra fue aprobado su uso para la retención urinaria no obstructiva por la FDA en 1999 y requiere obviamente de una selección muy, muy estricta por parte de nosotros para identificar a qué paciente le vamos a ofrecer una neuromodulación sacral. Nosotros en Argentina tenemos verdaderamente muchos problemas con poder indicar una neuromodulación sacra. Básicamente no tenemos algo que nos autorice a utilizarla. Sin embargo, en el mundo sí existe un poco, sobre todo un poco de actividad del detrusor, aunque sea mínima. Hay una muy buena respuesta. Yo de hecho tengo 2 pacientes a los cuales les puse un neuromodulador sacro y los 2 estaban en autocateterismo limpio intermitente. Los 2 hoy en día miccionan per se y no utilizan más autocateterismo limpio intermitente, o sea que verdaderamente es una muy buena
opción que nosotros estamos bastante limitados para su uso. Siguiente. Lo interesante de este trabajo, o sea, es que fue un multicéntrico, o sea, 17 países, se realizó en 17 centros en diferentes países, el trabajo de Van Kerrebrock, en el cual 62 de las indicaciones fueron 63% por incontinencia urinaria, 20.4% fue para retención urinaria, y es ahí donde nosotros nos vamos a cifrar. El éxito o el éxito terapéutico, el success rate, fue determinado por un improvement, por una mejoría del 50% o mayor en términos de urgencia, y el seguimiento se hizo a 5 años a través de diarios miccionales. De los casos por los cuales se determinó, tanto como la incontinencia urinaria de urgencia como la retención crónica, que es el caso que realmente nos ocupa en el día de hoy, los pacientes con alto residuo postmiccional por un detrusor hipocontráctil, y en el caso de vejiga hiperactiva seca, la mejoría fue del 20.4% para los pacientes con retención, y pasaron de volumen promedio de 380 a 110 promedio a través de la SIL, y de pasar a SIL, de realizar de 5.3, pasaron a realizar 1.9. Entonces, exactamente, probable que nuestros pacientes a través de un Intertim mejoren. Y siguiente, vemos que de hecho el 71% de la mejoría se observó no en los pacientes con incontinencia de urgencia, no en los pacientes con vejiga hiperactiva, para los cuales normalmente está ligeramente aceptado, sino que el 71% de mejoría, que logró una mejoría mayor al 50%, lo tenemos en el grupo de pacientes que corresponden al 20% de la población total estudiada por Van Kerrebrock, lo obtuvo justamente con la retención urinaria. Por lo tanto, ahí tenemos un punto interesante a tener en cuenta el día de mañana para el tratamiento de estos pacientes. Siguiente. Por supuesto que tenemos otro tipo de tratamientos quirúrgicos, y de vuelta, que no vamos a entrar ahora en tratamientos quirúrgicos que obviamente ya no están dentro de nuestro arsenal terapéutico, pero de vuelta la pregunta es justamente cuándo ingresar en este complejo de eventualmente el paciente compensado con el paciente completamente descompensado, cuando tenemos obviamente una indicación formal de poder ingresar actuando con una intervención quirúrgica para mejorar a este paciente. Siguiente. Entonces, en función de los take home messages hasta acá, hasta la fecha, entonces los estudios clínicos en detrusor hipocontráctil tienen muchos sesgos hasta la fecha. No hay definiciones en común, si bien hay múltiples definiciones, y hay un aceptado que es la ICS. La verdad es que los trabajos científicos que nosotros vemos utilizan diferentes definiciones para lo que es un paciente con retención o no, para lo que es un paciente con detrusor hipocontráctil o no. Entonces sería bueno tener una definición en común, y los clinical trials deben ser leídos e interpretados en forma minuciosa, porque muchas veces tienen sesgos de estudio, y eventualmente debemos definir en el momento exacto en cuál vamos a intervenir en la historia del paciente para eventualmente tener algún tipo de mejoría. Siguiente, por favor. Obviamente que los tratamientos que estamos ofreciendo, los tratamientos que yo acabo de nombrar, son escasos, por lo tanto tenemos que tener una muy buena compliance con los pacientes, porque no tenemos muchas oportunidades para ofrecerles. El gold standard sigue siendo el autocateterismo limpio intermitente, los alfa bloqueantes en algunas ocasiones, y la neuromodulación sacra puede ser una opción para algunos pacientes, pero por supuesto los agonistas muscarínicos, los inhibidores de la colinesterasa, la fosfatalamina 2, no están recomendados para su uso. Siguiente. ¿Y por qué entonces definir cuando un paciente tiene un detrusor hipocontráctil es para nosotros tan importante? Porque la verdad es que la mayoría de los casos que uno se encuentra en uso cotidiano es un paciente que no fue exactamente bien estudiado, y después, por ejemplo, fue diagnosticado, supuestamente fue medicado como un detrusor con vejiga hiperactiva, y se trataba de un detrusor hipocontráctil. Y muchas veces nos encontramos siguiente con una paciente que tiene un detrusor o una incontinencia urinaria de esfuerzo, y sabemos que a su vez tiene un detrusor hipocontráctil, pero necesitamos saber exactamente cuán hipocontráctil es ese detrusor, porque eso eventualmente puede modificar mi conducta. No estoy tan seguro eventualmente si le voy a ofrecer
un sling, porque eventualmente tengo que asegurarme bien de que la paciente pueda y deba realizar eventualmente un autocateterismo si el sling queda muy oclusivo o si eventualmente la presencia del sling determina una continencia absolutamente normal, pero que esa paciente con el detrusor que tiene eventualmente va a ir a cateterismo porque eventualmente la fuerza que puede generar ese detrusor no podemos eventualmente ir más allá. Siguiente. Obviamente que nosotros estamos, en nuestra mayoría de pacientes, sabemos perfectamente a través de lo que es el Value Trial, la definición de lo que son los index patients, o sea, esos pacientes de nuevo que eventualmente no tienen ninguna patología asociada, esos pacientes que simplemente tienen incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces, en esos pacientes sería muy simple, pero digamos que esos pacientes justamente son los perros verdes, porque la verdad es que la mayoría de los pacientes que yo veo en mi consulta habitual son pacientes justamente non-index, son pacientes que verdaderamente tienen síntomas mixtos, tanto de llenado como de vaciado, tienen una historia clínica previa que verdaderamente es compleja, a muchos pacientes me llegan con una o dos sling puestos que eventualmente no anduvieron bien, entonces tienen síntomas de vaciado preponderantes, como un flujo que eventualmente que es anormal, tiene un residuo convencional elevado. Entonces la mayoría de los pacientes que nosotros vemos no son como lo describió el Value Trial, sino que todo lo contrario, son pacientes verdaderamente complejos y nosotros tenemos que definir una conducta terapéutica. Siguiente. Entonces, repasemos qué es lo que dice la bibliografía, intento no extenderme demasiado en el tiempo. Siguiente. Y vemos que este es un estudio de McGinnan en cuanto a la utilización de un sling eventualmente con tejido de fascia cadavérica. Lo que hizo él es determinar con 62 pacientes si la presión del detrusor o eventualmente la maniobra de Valsalva cumplían algún tipo de función o correlacionaban estadísticamente con el riesgo de retención. Y determinó efectivamente que no correlacionaban estadísticamente ni la presión del detrusor ni la maniobra de Valsalva. Básicamente lo que estamos haciendo con este tipo de trabajos es tratar de demostrar, esto fue en 1988, es tratar de encontrar algún parámetro que me diga a mí exactamente qué cirugía debo seleccionar y eventualmente si hay algún tipo de rango o de valor urodinámico, tanto de la presión del detrusor como del residuo convencional, en el cual yo pueda hacer un punto de corte y eventualmente a un paciente tratarlo de una manera y a otro paciente tratarlo de otra. Siguiente. Este fue un trabajo del 2003, eventualmente con un N de 73 pacientes, también fascia cadavérica, el tiempo en los pacientes que tenían un detrusor hipocontráctil, el tiempo general de recuperación hasta lograr un vaciado normal se medía en una media de 3 días, pero eventualmente los pacientes que tenían urodinamia sin una contracción adecuada del detrusor o una presión del detrusor al Qmax menor a 12 mililitros por segundo, que fueron 21 pacientes, evolucionaron el 23% con una RAO postoperatoria y deterioro posterior que lo llevó a la SIL, y 18% de ellos retardo al vaciado normal. Mientras que aquellos pacientes que tenían un estudio urodinámico con un estudio dinámico previo al estudio, a la cirugía, con una contracción del detrusor normal, eventualmente el 0% evolucionó a RAO y a RAO postoperatorio. Por lo tanto, ahí encontramos algún parámetro de corte que es lo que decíamos, una presión de detrusor al Qmax menor a 12, ojo, porque si tenemos ese valor de corte, podemos estar indicando que ese paciente eventualmente, si tiene una presión de detrusor al Qmax menor a 12, puede ser un paciente que eventualmente va a ir hacia el autocateterismo eventualmente posterior a la cirugía. Siguiente. Este justamente es el Value Trial y lo que dice que, digamos, sabemos que es el Value Trial, obviamente todos lo conocen, no hace falta hablar sobre él, pero básicamente una población que fue seleccionada y fue operada en una cohorte sin estudios urodinámicos y la otra cohorte bajo la realización de estudios urodinámicos, y eventualmente en aquellos pacientes que realizaron estudio urodinámico y pudieron corroborar la presencia de un detrusor hipocontráctil, eso no modificó la decisión quirúrgica y tampoco modificó el outcome. Entonces, el OAIAS
que tiene este estudio, y que tiene un bias verdaderamente enorme, es que habría que ver si esos pacientes a los cuales ellos detectaron en el estudio dinámico que tenían un detrusor hipocontráctil, verdaderamente hubieran modificado la decisión quirúrgica si eran pacientes no index. Hay que recordar que la mayoría de estos pacientes eran pacientes, o no, todos los pacientes por definición, por criterio de exclusión, eran pacientes index. Por lo tanto, diríamos que esto lo tomaríamos de alguna manera con pinzas eventualmente en los resultados del value trial. Siguiente. Acá tenemos el trabajo de Elisabetta Contatini con Natale, eventualmente es un trabajo del 2019, es el Thomas Trial, en el cual lograron con SLIM transoturativo determinar que la PEDET, al igual que el Alcumac, con una presión de detrusor de menor a 12 centímetros, eventualmente esos pacientes, a través de una transoturatriz, predecía una disfunción miccional. Siguiente, por favor. Este es un trabajo también interesante en el cual lo que hicieron, o sea, habiendo probado y teniendo en cuenta esta realidad, es que los pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo con detrusor hipocontráctil iban eventualmente a evolucionar peor si le poníamos un detrusor, si le poníamos un sling retropúbico o un transoturatriz. Tomaron este grupo y lo que hicieron es determinar a aquellos pacientes con NN72 que padecían incontinencia más detrusor hipocontráctil. A todos le colocaron un sling retropúbico y los outcomes fueron que el 55% se presentaba satisfactorio, sin embargo, 21%, y en un valor bastante parecido al del trabajo que veíamos recién, evolucionaban hacia autocateterismo limpio intermitente. Por lo tanto, ellos determinaron que el flujo máximo de estos pacientes, con un flujo máximo menor a 6, era el único predictor positivo eventualmente para realizar así post la colocación del sling retropúbico. Hay que tener en cuenta que en estos casos el sling que estaban colocando era retropúbico y no TOT. Siguiente, por favor. Y este es un estudio observacional, prospectivo, comparativo, en el cual lo que hicieron fue básicamente lo mismo, utilizar un sling medio uretral para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo, y lo que hicieron fue separar a los pacientes de acuerdo a los diferentes tipos de definiciones de detrusores hipocontráctiles. Como vemos, en la primera instancia tenemos la definición de John Leroux, luego la Barbanel y Marcus, eventualmente una que está basada básicamente en la capacidad del vaciado satisfactorio, y otra la de Griffith sobre el CUMAX. Entonces, tomaron todas las definiciones posibles de lo que es un detrusor hipocontráctil versus grupo control. La conclusión de esto a los 2 años es que no vieron alteraciones significativas en los patrones de vaciado en los pacientes bajo estos sesgos de selección urodinámica. Siguiente. Pero, no obstante, en aquellos pacientes que tenían una presión del detrusor al Qmax menor a 20 y un Qmax menor a 15, que era la definición original de Abrams, y un vaciado efectivo menor al 90%, este grupo de pacientes, si bien no arrojó valores significativos, este grupo de pacientes fue el que tuvo más clínica, fue el que tuvo más sintomático, a pesar de que eventualmente no evolucionó hacia SIL, y por lo tanto, no había una diferencia estadísticamente significativa con el otro grupo de factores. Siguiente. Y vamos a lo que es el nivel de evidencia 1, este es el Sister Trial, o sea, un estudio randomizado comparando Birch versus Sling en tratamiento de la incontinencia urinaria, y verdaderamente en el Sister Trial no se encontró un parámetro dinámico preoperatorio que fuera a decirnos efectivamente cómo iba a evolucionar el paciente. Siguiente. Ahora vemos este trabajo fue realizado en 2019, y si analizamos, básicamente, no hace falta estudiar todo el trabajo, pero básicamente si analizamos solo la dificultad en el vaciado, vamos a ver que el TOT versus retropúbico a favor del TOT, que la colposuspensión versus retropúbico a favor de la colposuspensión. Si vemos el single incision versus el TOT a favor del single incision, y otra vez el single incision versus el transoturatriz, el single incision. Entonces, el retropúbico parecería ser, digamos, no lo más adecuado para los pacientes que son hipocontráctiles. Sigan.
Entonces, habiendo dicho todo esto, y que no es poco, les pido disculpas si dije todo muy rápido, pero no teníamos el tiempo suficiente, pero habiendo dicho todo esto, que es bastante sencillo, vamos a resumir de la siguiente manera, tratando de dar algunos take home messages que puedan ser importantes. Siguiente, por favor. La verdad es que lo más importante de todo es realizar el juicio clínico más acertado para determinar que nuestro paciente padece de un detrusor hipocontráctil. Esto no es un tema menor porque verdaderamente tenemos que pensar primero que nuestra paciente tiene un detrusor hipocontráctil y luego verificar que lo tiene. Y muchas veces no tenemos ni el tiempo ni los medios adecuados o verdaderamente en el medio de nuestro discurrir y nuestra atención, digamos, prácticamente de una manera compulsiva a nuestro paciente, donde simplemente le damos de 3 a 8 minutos, es difícil eventualmente de pensar en una paciente que nos viene con una frecuencia elevada y simplemente que esa paciente ya la catalogamos como una vejiga hiperactiva y todo lo contrario, esa paciente muchas veces simplemente tiene una hipocontractilidad del trusor y nosotros le ofrecemos exactamente todo lo contrario a lo que esa paciente necesita. Entonces, un juicio clínico acertado creo que es uno de los puntos que más nos tenemos que llevar. En algunos pacientes en Estados Unidos se está utilizando mucho, eso todavía no está llegando acá en Argentina, pero están utilizando mucho sustancias de abultamiento o vulcanations en estas pacientes porque básicamente lo que tienen es una baja probabilidad de generar una disfunción del vaciado y eventualmente si la logran, o sea, si logran generar una disfunción del vaciado, verdaderamente como el vulcanation verdaderamente luego migra, no va a producir una disfunción crónica del mismo, eventualmente. Entonces lo primero que utilizan actualmente en Estados Unidos es vulcanation, una especie de revolución en el uso de los mismos. Informar, por supuesto, a la paciente sobre la posibilidad de la necesidad del cateterismo intermitente post la cirugía, esto creo que todos lo tenemos muy bien claro, y evitar utilizar slings retropúblicos si la paciente no está dispuesta a cateterizarse. Por lo tanto, la duda todavía no la podemos definir si verdaderamente tenemos que usar en estos pacientes un TUT versus un sling medio uretral retropúbico, si hay una indicación formal, pero si vamos a utilizar un retropúbico, obviamente tenemos que avisarle a nuestro paciente que muy probablemente va a tener que cateterizarse. Siguiente, por favor. Muchísimas gracias.